En la primera sesión vamos a ver introducción y antecedentes, esta introducción que ya hemos venido dando, y después vamos a meternos a los indicadores, una introducción a los indicadores empresariales, a lo que es la medición y el control dentro de las organizaciones, qué tipo de empresas y organizaciones son las que aplican y deben de aplicar indicadores, que ya hablé un poco de ello, la estrategia, la importancia de la estrategia y los indicadores y cuál es el uso y beneficio de los indicadores. En la segunda sesión vamos a ver balance de scorecards. Ya nos vamos a meter más a fondo desde la parte estratégica y el tablero de control de mando integral desarrollado por Kaplan y Norton, donde se implementan los KRIs, los KR minúscula Is y los OKRs, y estos indicadores cómo se muestran en un tablero de control y cuál es la diferencia entre unos y otros y para qué se utilizan unos y para qué se utilizan otros. Vamos a hablar de los business intelligence el día jueves, de la tecnología alrededor de los indicadores, hablaremos un poquito de ellos, pero de cómo está estructurado el modelo para poder sacarle el mayor provecho y la mayor optimización a estos grandes y poderosos, valiosos, caros también, pero que puede ser totalmente una inversión, siempre y cuando sepamos nosotros desarrollar y diseñar y desarrollar los escenarios que permitan alimentar esto y cómo hacer las vinculaciones para poder mostrar los datos en un tablero de control. Entender la diferencia entre un árbol de indicadores y un tablero de control. Eso lo vamos a ver también. Vamos a ver estos business intelligence, la ciencia de datos, ahí nos vamos a meter. El jueves va a ser una sesión rápida para todo el respeto que merece una materia que actualmente se ha convertido en un profundo cuerpo de conocimiento donde hay una gran demanda de conocimiento y de profesionales bien preparados y muy bien pagados por una característica que yo he notado a lo largo de mi carrera magisterial. Y a mí me ha tocado capacitar a gente que se quiere actualizar desde 2002 a la fecha, ya 21 años, a nivel ya profesional y dedicado a nivel posgrado, con gente que sabe que el conocimiento le puede dar mejores oportunidades y que no es para todos, y no porque no sea justo, sino porque no todos lo quieren. Y de ellos que he capacitado, un cuerpo muy pequeño está dispuesto a meterse a las matemáticas. Ese es uno de los temas interesantes. Que hablar de indicadores, hablar de control, hablar de finanzas, hablar de planeación financiera, hablar de presupuesto, hablar de costos, hablar de centros de costo, de unidades de servicio, de unidades de negocio, la gente como que dice, híjole, vamos a ver un montón de números, ¿verdad? Sí, vamos a ver muchos números. Las matemáticas, como le he dicho a mucha gente, son como una escafandra donde a través de la paciencia y la insistencia llega un momento que se vence y se abre y te muestra un universo maravilloso de conocimiento, ¿no? El tema de matemáticas, estadísticas, estadística inferencial y estadística descriptiva, que son las que usamos nada más, ¿no? De repente sí podemos llegar a hablar cuando hacemos indicadores un poquito de álgebra lineal, a lo mejor un poco de cálculo, pero la trigonometría y la geometría son las que más vamos a utilizar, ¿no? Y son cosas muy sencillas. Es como, aumentale el IVA a $100. Ahora quítale el IVA a $100. Ah, pues ya sabes, es una regla de tres inversa o directa. Esa es la principal que utilizamos para hacer indicadores. Aunque no es la única, porque también hay, dependiendo del tipo de indicadores, las fórmulas que tendremos que utilizar. Entonces nos vamos a meter también a los principales grupos de indicadores. ¿Qué tipos de indicadores hay en las empresas y cómo los podemos subdividir? Porque dependiendo de las empresas son los tipos de indicadores que vamos a utilizar. Y el modelo de diseño e implementación de indicadores, el modelo de los 8 pasos de la IALA. Después la semana que entra nos vamos a ir con tipos de indicadores de todos estos tipos. La cuarta sesión nos vamos a meter en herramientas estadísticas para el procesamiento de datos desde un punto de vista de negocio. Vamos a ver qué es Six Sigma, Lean Management, DAX-X, teoría de restricciones, teoría de calidad, Total Quality Management y más modelos de mejora continua, porque si la mejora continua utiliza algo, son datos. Si no utiliza datos e indicadores, la mejora continua
pues están jugando al control de calidad, ¿no? Pero a la tiendita de calidad. Y si no tienen indicadores, es muy difícil que hablemos de mejora continua. Técnicas y mejores prácticas para la solución de problemas. Para el problem management vamos a hablar de algunas técnicas. Y de ahí nos vamos a ir a una quinta sesión muy interesante. Ya habremos visto todo el modelo del diseño, desarrollo, los conceptos, la estructura, el código, el cómo se implementan en las empresas, cómo podemos hacerlo para que se implementen rápidamente o no tan rápidamente o tan lo menos que no nos llevemos tanto tiempo. Y la quinta sesión vamos a hablar de cómo podemos utilizar un Business Intelligence. Vamos a hablar de Power BI particularmente, un poquito también de Tableau. Ahí vamos a dejar unas tareas para que vean algunos demos, ya los tengo bien identificados, de 25-30 minutos, donde en 25-30 minutos te explican la funcionalidad de estos Business Intelligence y cómo puedes descargar algunas versiones que son gratuitas para poderlos usar. Ya cuando te quieres conectar a otras cosas, ya es cuando ya te empiezan a querer cobrar de todo, ¿no? Y la sexta sesión vamos a hacer, vamos a hacer esta es la sexta sesión, discúlpenme, ya me adelanté. Cuando veamos el Power BI y cuando veamos el Business Intelligence, esta es la última sesión para hacer un ejercicio práctico, tanto desde la descarga como hacer los tableros. Pero la quinta sesión vamos a hablar de proyectos, del KPI Project, que desde la iniciación, la planificación del proyecto, la integración del equipo para un proyecto de KPIs, la comunicación y el control de los indicadores al equipo y la tecnología relacionada para que en la última sesión ya hablemos de estos sistemas poderosos como el Power BI y el Tableau y algunos otros, ¿no? Como ClickView, que también me encanta, que son extremadamente buenos sistemas. Muy bien, vámonos con la primera. Ya avanzamos un poquito en el tema de introducción y antecedentes. Hablaremos de estos tres pilares de conocimiento, el modelo de los 8 pasos, de los KPI Project y de los Business Intelligence, que veremos a continuación. De aquí, vámonos con vámonos de lo general a lo particular. Y permítanme decirles que pues, a lo largo de mi carrera me he dedicado a organizar empresas y a hacer mejora continua, pero principalmente a la organización de empresas, pero transformarlas a procesos. ¿Qué quiere decir esto? Pasarlos de la administración tradicional de las áreas, los puestos y los departamentos. Antes eran áreas y eran fijas, y cada uno de los jefes de área o de los directores o gerentes de área, eh, pues eran como grandes tlatoanis o como los jefes mayas o como grandes emperadores que ahí en su área se hacía lo que ellos querían y como ellos querían y la comunicación que había hacia los lados era una comunicación insuficiente o mala o no oportuna. Entonces ahí una de las cosas que busca la gestión por procesos es que la información fluya a lo largo de estas áreas por medio de un acrónimo que se conoce como POCO. POCO es porque es información que deba de ser precisa, información que tenga que ser oportunamente entregada, completamente entregada, que es la C, y ordenada, que es la O. Entonces, poco te quiere decir precisa, oportuna, completa y ordenada. Entonces, la gestión por procesos toma esta referencia de que la información debe de fluir por regla, no porque quieras o no quieras, y que al que te pide la información o al que tú le entregas la información es tu cliente y tu responsabilidad mayor es satisfacer lo acordado con el cliente. No satisfacer al cliente porque la satisfacción es una emoción que depende de muchas cosas. Depende de la misma gente. Tú puedes ir al cine con un grupo de personas y a alguien le puede gustar la película, a alguien no, a alguien puede parecerle una obra de arte y a alguien más no. Alguien se puede quedar dormido en el cine y alguien puede estar en el filo de la butaca. Entonces, la satisfacción es una emoción y como tal requiere de muchas cosas. Entonces, Gary Rumbler, Adam Brach, Harmon, Champy,
y muchos, Peter Drucker, Michael Porter, Peter Senge, y muchos de ellos dijeron, no, 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 el cliente interno tiene que acordar con el proveedor interno cuáles son las condiciones y requerimientos o niveles de servicio o requisitos que debe de cumplir aquello que se le entrega, ya sea un servicio o un producto. Entonces, por un lado dijeron, a ver, la información tiene que fluir de manera poco. Y por otro lado, el cliente interno es el que determina el valor del proceso que lo antecede, es decir, del proveedor. Dice, ¿qué quiere decir esto? Que los jefes de área, los directores de área, los gerentes de área, entonces ellos no determinan el valor de su trabajo, sino el cliente siguiente. Estos eran de los dos cambios más grandes que implementó o que basaron sus prácticas todos ellos, particularmente Peter Drucker, que se le conoce como el padre de la administración moderna, a diferencia o como continuidad a la administración científica de Smith y de todos los de hace muchos años, de Henry Fayol y todos ellos. Eh, Peter Drucker se reconoce desde 1948 con el management moderno, el management donde no dice que la administración científica ya no, sino que tiene que complementarse a través de la vinculación entre las diferentes figuras que trabajan y que laboran en una organización para establecer cadenas de valor o cadenas de habilitación de recursos y capacidades para transformar esas entradas en salidas que satisfagan al cliente final o el cliente externo. Eso es lo principal. Entonces ellos dijeron, ya no hablemos de áreas, hablemos de funciones. Y metieron esta palabra de función que la tomaron del teatro grecorromano, donde algo sucede, algo tiene que empezar y algo tiene que terminar. Entonces ya no eran áreas, ahora son funciones. Sin embargo, mucho todavía, no te escuché. Ah, ¿qué dices? Mm, yo lo veo adentro. Bueno, deja convertir en moderador. A ver si te da ya las funciones para que puedas administrar las entradas. Bueno, entonces, el concepto más interesante es que dijo, ya no hablen de áreas, son funciones. Ya no hablen de puestos, porque yo soy mi puesto, eso ya no funciona. Ahora son roles. Aquí cumples un rol. Si se dan cuenta, con la palabra función cambiaron el paradigma de un área fija a una función que es dinámica, de un puesto que es fijo a un rol que es dinámico y de un departamento a un proceso que también es dinámico. Sin embargo, si tú vas a cualquier empresa o a muchas empresas y les preguntas a la gente, tú, en dónde, cuál es tu labor? Ah, yo estoy en el área de sistemas, yo estoy en el departamento de mantenimiento, yo estoy en el área administrativa, yo estoy en el área de ventas, yo estoy en el área de operaciones. Todavía ese paradigma ya lleva 50 años y no ha podido cambiar. Por eso ahora en las empresas decimos áreas funcionales, ¿no? Para poderle empezar a dar ese cambio paradigmático. Esa transformación de procesos, según Minba Sadur, que tiene un libro muy bueno, que es de los mejores libros que he leído, y que lo he releído y lo tengo de consulta, dice que este proceso de transformación de procesos hasta la inteligencia de negocios de la que vamos a hablar en este curso, es un proceso que se lleva de 4 a 6 años, dependiendo de tres variables. Uno, el tipo de empresa. Dos, el tamaño de empresa. Y tres, el nivel de madurez de la empresa. Esos tres factores son los que determinan como más importantes para la duración de esto. Entonces, esta transformación de procesos, muchas veces las empresas quieren llegar al paso siguiente, al paso de la automatización.
No son 2 años, 2 años, 2 años, pero consideremos eso como una pauta. Sin embargo, de esta transformación de procesos, cuando de repente las organizaciones, que yo estoy seguro que a ustedes les ha pasado, que quieren automatizar o quieren comprar o quieren implementar un sistema ya comprado, llámese un CRM, un punto de venta o un ERP completo tipo SAP, tipo Oracle, tipo IBM, terminan siendo enormemente subutilizados, o peor, cuando de repente quieren desarrollar un sistema propio, pero no han hecho una transformación de procesos. Todavía la transformación de procesos tiene un objetivo fundamental, un objetivo principal, que es la estandarización de los procesos. Esta estandarización de los procesos es un elemento vital en la organización a procesos de las empresas, es hacer este cambio paradigmático. Entonces, cuando empiezan a automatizar algo que pudo haberse transformado primero porque no era eficiente, el resultado es la sistematización de la ineficiencia. Y, y ya los mapas de los procesos o de la automatización tienen un montón de variables, y lo que pasa con la tecnología, que con el cambio vertiginoso que hay de versión en versión, pues llega el momento que se compromete la calidad del sistema. Y hoy más adelante vamos a hablar de qué es un sistema, porque debemos de tener muy claramente eso entendido, porque el quinto elemento del que vamos a hablar en este curso, que son los indicadores, es el elemento fundamental de los sistemas que permite la inteligencia de negocios. Entonces, una vez que transformamos los procesos que hicimos, antes le llamábamos reingeniería, pero tenía varias características la reingeniería, porque cuando se sometía una empresa a una reingeniería, creían que una de las técnicas de la reingeniería, que era el downsizing, para hacer pequeñas unidades que se trabajaran como unidades estratégicas de negocio. Entonces, ese downsizing de hacer estos elementos interconectados para poder lograr resultados, parecía que se convertía en bueno, inclusive los mexicanos decíamos algo muy simpático: una empresa, un mariachi, después de ser sometido a una reingeniería, termina siendo trío. Entonces, cuando hacías un proyecto de reingeniería, los directivos querían saber cuántos podían recortar en el gasto de operación, comenzando por volar cabezas, es decir, eliminar gente. Y no era eso la reingeniería, ya luego se llamó rediseño de procesos, y actualmente pues le llamamos transformación de procesos o digitalización de procesos o implementación de gestión por procesos. Ya cuando eso se hace, que es un proceso de no terminar, pero ya entonces sí tienes claramente procesos de administración de recursos humanos o de gestión de capital humano o de desarrollo de talento, o de gestión de talento. Tienes procesos de comunicación, procesos de administración, de adquisiciones, de suministro, procesos financieros, procesos contables, procesos de mantenimiento, procesos de y gestión de activos y patrimoniales, gestión de seguridad y salud en el trabajo, valoración de desempeño, desarrollo por competencias, un montón de cosas. Muchísimas cosas muy interesantes, pero ya las tienen todas, no las que sean necesarias para el tamaño de empresa, para el tipo de empresa y para su nivel de madurez, porque hay diferentes niveles de madurez en las organizaciones, lo cual vamos a ver hoy mismo más adelante. Entonces ya tienes a la empresa suficiente, mínimamente reorganizada, entonces sí automatízala. Entonces ya tienes los procesos estandarizados, al menos los principales, los de las cadenas de valor más importantes y los que habilitan a esa cadena de valor, entonces automatiza los procesos. Sin embargo, vemos que se adquieren y se desarrollan una cantidad de sistemas, y de algunos, hay una adquisición de herramientas colaborativas como aplicaciones, como muchas sistemas que nos sirven para, desde el correo electrónico hasta hacer el work to do, para hacer mis proyectos, para todo, y tienes como en promedio unas 7, 8 en una empresa pequeña, mediana, como de 30, 40 personas. Tienes un montón de aplicaciones y de repente dices, no, yo uso
esta, ¿no? Yo uso Monday, yo uso To-Do List, o yo uso Trello, o yo uso Miro, híjole, o yo uso Evernote, o yo uso ClickView. Dices, pues, ¿por qué no lo estandarizaron? Y cuando se quieren pasar información de una a otra, terminan llenando Exceles, ¿no? Entonces, esta automatización de procesos se hace a través de una técnica muy accidentada que termina convirtiendo a la empresa desde el punto de vista de los sistemas en un Frankenstein que le llamaron, ¿no? Un Frankenstein que tenía piezas de diferentes tecnologías o diferentes cuerpos. Entonces, los procesos que querían ser habilitados, agilizados, facilitados y que nos dieran información a través de la automatización de procesos, se convierten en reprocesos y en una desoptimización de la tecnología que lleva a un mayor gasto de operación. Lo hemos visto repetidas veces. Para que el proceso te dice, primero transfórmalos, después automatízalos y después extrae ahora sí datos confiables de manera oportuna, de manera ordénalos, procesalos con todas estas herramientas, desde las del mini tablas, del control estadístico de procesos, todas las herramientas estadísticas del Lean Manufacturing o del Lean Office y todas las herramientas estadísticas de Six Sigma o de DASX y de todas los modelos de mejora continua que existen para que entonces sí, o de costeo basado en actividades, o de costeo basado en actividades que agregan valor en el Value Added Cost, para que entonces vuelvas a empezar el ciclo, pero ya en un siguiente nivel de escala, de efectividad o de madurez de tu empresa. Ahora bien, vámonos a esta otra lámina que en el webinar hablé un poco de ella, pero aquí está la clave. Para poder tener el entendimiento del modelo estructural que sirve para poder diseñar, desarrollar e implementar indicadores. En una universidad de Grecia, en latín, inclusive encontré una foto, pero está bien fea la foto, no la quise poner. Encontré, esta es la estatua de la sabiduría, por eso la quise poner. Está la fórmula en latín que dice datos, información, conocimiento y sabiduría. Esa fórmula es la que nos permite tener el entendimiento desde el punto de vista estratégico y de negocio, cómo se tienen que diseñar y desarrollar e implementar los indicadores y para qué sirven. Y desde el punto de vista de desarrollo tecnológico, o del punto de vista tecnólogo, no técnico, sino tecnólogo, es decir, los que desarrollamos la tecnología, cómo tenemos que construir un tablero de control. ¿Qué es lo que quiere un directivo? Un tablero de control. Ese tablero de control, ¿qué debe de tener? Pues los indicadores de resultados, los indicadores de riesgo y los indicadores clave de objetivos para proyectos. Ah, muy bien. ¿Y eso para qué me sirve? Para tomar decisiones, para poder validar, para poder intervenir, para poder justificar, para poder ajustar, para poder actuar en consecuencia. Entonces, para lograr tener este tablero de control, necesitamos extraer la información y procesarla. ¿Cómo la vamos a extraer? A través de los procesos y los proyectos. ¿Qué hacen las empresas? En sus actividades realizan procesos y dependiendo de las empresas, proyectos. Aunque un proyecto también es un proceso, aunque es un proceso finito y perecedero, pero también es un proceso porque son un conjunto de actividades y reglas que transforman entradas en salidas. Y si las transforman por única vez, entonces se llama proyecto. Y ese proyecto se vuelve a repetir, pero ya no es el mismo, ya es otro proyecto. Entonces las empresas realizan, a fin de cuentas, procesos. Entonces, aquí hay una condición que, primero, desde el punto de vista estratégico, si tú vas con un directivo, le vas a preguntar, ¿qué quieres medir?
y te va a decir, pues, no sé, ventas, ganancia, crecimiento, calidad, satisfacción del cliente, eficiencia operativa. Te van a dar muchas ideas, pero si tú les preguntas otra cosa, ¿qué quieres lograr? ¿Cuál es tu planeación estratégica? Que ya llegaremos a este tema. Entonces los empiezas a centrar para que a esos deseos estratégicos, a esas intenciones, a esas ambiciones, si pudiéramos decirlo, o intereses estratégicos que tienen los directivos, los que toman las decisiones, siempre quieren algo. A lo mejor no saben lo que quieren, pero sí quieren definir claramente lo que quieren. Entonces ya saben lo que quieren. Lo que quieren es definir claramente lo que quieren, pero tiene que ser lógico. Entonces, de aquí, este tablero de control, desde el balance de scorecard que ponemos en la parte superior, se va a bajar hacia la operación de la empresa en los diferentes niveles, nivel directivo, nivel táctico o gerencial, nivel operativo, hasta llegar a los datos. Desde llegar de la parte superior a la parte inferior donde donde ocurre la operación, donde ocurren las cosas, en el piso de trabajo, en la cocina, en el piso del restaurante, en la entrega de los productos al cliente, en las tiendas, en la mesa de servicios de atención a los clientes cuando hablan por teléfono, en los correos electrónicos, en todo eso. Ahí es donde ocurre la operación con la gente que toca el proceso de transformación para entregarle este valor al cliente. Así se diseñan los indicadores de arriba hacia abajo, por eso le llaman drill down. Y ya una vez que tienes los procesos y los proyectos, y adentro de los procesos y los proyectos está la infraestructura tecnológica, los activos, el contacto con la gente, las encuestas, los diagnósticos de clima organizacional con la gente, las encuestas de satisfacción, las entrevistas de medición de la satisfacción, las pruebas de Mystery Shopper, para poder obtener toda la información de los datos y compararlo con las metas y los objetivos, para poder compararlo con los objetivos estratégicos y objetivos de control a través del procesamiento de datos. ¿Qué ocurre? Algo muy importante, que en la mayor cantidad de las empresas que he conocido, inclusive solamente para hacerles una especie como de auditoría de datos o de auditoría de procesos, nos damos cuenta que sus modelos de datos están todos batidos. Entonces no tienen datos confiables, no tienen respaldos bien hechos, pero sí tienen infraestructura es muy buena. A veces que tienen un Azure o que tienen un Google Cloud o que tienen un Amazon Web Services, que tienen servidores, nubes, tienen el Dropbox, tienen grandes nubes y muy buenas, pero tienen un batidero de información ahí. No tienen información confiable, no tienen eh, baseline, no tienen configuraciones, no tienen gestión de cambios, no tiene todo eso. Entonces, de ahí hablaremos de qué es lo que se debe de hacer para poderlo lograr. Y de repente, sí veo que inclusive abusan un poquito de los nombres, porque le llaman ingeniero de datos a quien se la pasa limpiando bases de datos. Dices, híjole, pues esto no es ingeniería, ¿no? Esto es limpieza, esto es afanar tus bases de datos en vez de ser ordenado. Tengo grandes amigos que son desarrolladores de sistemas, grandes arquitectos de sistemas, desde programadores hasta grandes arquitectos de sistemas, que la diferencia está en, no sé si lo quieres ver desde el punto de vista económico y de poder adquisitivo, está la relación de 1 a 8. O sea, por cada peso, por cada dólar que gana un programador, un arquitecto de infraestructura tecnológica gana $8. Así es la diferencia, ¿no? Es increíble, pero sí es la base para poder llegar a ello. Sin embargo, de, di- di- de cada 10 tecnólogos de sistemas que son muy buenos, he conocido a gente muy buena, pero de cada 10, solamente uno documenta sus sistemas, documenta sus bases de datos, documenta sus modelos, documenta claramente qué hizo.
en su código están las indicaciones, en su código de desarrollo están las indicaciones de documentación de la ruta que fueron trazando para poderlo lograr. Entonces aquí hay un grave problema, por eso la gran demanda de profesionales de sistemas, hablando profesionales de sistemas, aquellos que hacen de una manera formal, profesional, esmerada, cuidada, tecnológica. Una anécdota muy rápida, cuando yo decidí estudiar ingeniería, conocí a un ingeniero en una exposición que dieron allá en una vocacional que estuve en la Ciudad de México. Y fue el último presentador, antes no había todo lo que hay ahora, ¿no? Para poder identificar tus talentos y tu vocación y todo esto. Allá nada más era cuando mucho nos presentaban de qué trataba cada carrera y tú te apuntabas a la que querías y te quedabas en la que podías, ¿no? Porque era por sorteo, muy pocos nos quedábamos en la que queríamos. Pero cuando yo conocí a ese ingeniero que no recuerdo su nombre, nunca me lo grabé, él tomó una pluma, un bolígrafo, y lo enseñó. Y dijo, este producto es un producto tecnológico. Y todos los chavos empezamos a decir, sí, no, sí, sí, no. Y dice, bueno, ¿qué es lo que lo hace un producto tecnológico? Ah, pues que lo hacen empresas grandes, sí, que son transnacionales. Y él movía la cabeza ya negando que eso no era un producto tecnológico. Y empezó a decir, este es un producto tecnológico porque detrás de él todo está escrito, todo. Está escrito los materiales con los que fue hecho, los procesos en los que pasó, las máquinas con todas las configuraciones y los ajustes que tuvieron que hacer, la maquinaria, la mano de obra. Entonces empezó a hablar de las Siemens de Ishikawa. Dice, todo detrás de este producto tecnológico está documentado. Entonces ahora tenemos una contradicción, un paradigma muy extraño, una paradoja, por mejor decirlo, donde muchos de los grandes sistemas tecnológicos que se tienen en la actualidad no tienen documentación actualizada. Sin embargo, si tú vas a una aplicación que se ha triunfado, a un sistema que ya está posicionado, tú ponte a ver, vete a Help, vete a los documentos, vete a todo eso y de repente te das cuenta que hay una cantidad de información impresionante detrás de ellos, ¿no? De todas las configuraciones de Google, vete a Google y vete a la nube y te pones a leer los manuales que tiene y dices, híjole, de entrada cuando acabo, ¿no? Pero eso es profesionalismo. Y cuando te lo actualizan, porque te lo actualizan de un día para otro y muchas veces sin avisarnos, también de repente hasta se tardan en liberar los documentos. Entonces, aquí en este paso 2 en el drill up, aquí es donde se cometen muchas fallas. Aquí hay una incertidumbre muy grande y particularmente es porque no se documenta correctamente. Entonces, de aquí es donde se hace la ruptura para poder ligar todos estos datos procesados a través del control estadístico del proceso, de esta transformación de datos y procesamiento de datos para poderlos administrar, agrupar a través de 7 herramientas estadísticas, si quieres nada más, ¿no? De las herramientas estadísticas de la calidad. Imagínate lo que dice Ishikawa con lo que fue el economista italiano que se llamó Pareto, donde dice que el 80% de los resultados provienen del 20% de las acciones. Entonces, si tú haces todo esto, puedes identificar a través de los datos, de la información que ya procesó esos datos, puedes identificar ¿qué es lo que tienes que mover para poder causar un movimiento mayor en el 80%? Entonces te vuelves altamente estratégico y si eso lo identificas para poderlo alinear a tus metas, a tus objetivos estratégicos y de control, para que entonces sí puedas alimentar tu tablero de control, vas a tener un visualizador que puedas explorar todo lo que quieras con los procesos, con los proyectos, con los datos, con este procesamiento confiando en que este trabajo que se hizo de limpieza y de procesamiento de datos te ofrece información confiable para que puedas tomar decisiones. Entonces, el diseño y desarrollo de indicadores tiene una técnica. Drill down, desde la estrategia hasta los datos, y drill up, desde los datos hacia la estrategia. Es como un topo que se mete y luego que va a salir en una meta, pero para eso tiene que conocer toda la arquitectura o estructura tecnológica.
Muy bien. ¿Qué es la medición y qué es el control? De entrada, ¿qué es un KPI? Un KPI o un indicador clave de desempeño. Aquí hay una particularidad. Hay algunas veces que los van a encontrar ustedes como indicadores claves de rendimiento en vez de desempeño. Sin embargo, dependiendo de la industria en la que estemos hablando, podríamos decir, tiene razón, si es de rendimiento. Pero lo que nosotros vemos dentro de lo que es el CBOK, la gestión por procesos y todas las bases de las mejores prácticas, incluyendo ISO o todas las normas de serie ISO, al rendimiento le hablan cuánto es el resultado a través de lo que tú metiste, o sea, cuánto rindió, tu dinero cuánto rindió. Si es financiera la empresa, que le llaman indicadores claves de rendimiento, es correcto. Pero en las empresas en lo general, el KPI es un indicador clave de desempeño. El desempeño, ¿qué tan bien estás haciendo lo que estás haciendo para lograr lo que quieres? Nuevamente, ¿qué tan bien o mal estás haciendo lo que estás haciendo para lograr aquello que tú quieres? Eso es lo que te indica el, la métrica que tú definiste. Entonces, el KPI es un indicador clave de desempeño que permite medir la efectividad de diferentes aspectos de la empresa. Ojo con la palabra, porque está hablando de efectividad, no habla de eficacia y tampoco de eficiencia. ¿Cuál es la diferencia entre efectividad, eficacia y eficiencia? Según la Academia o la Real Academia de la Lengua Española, no nos vamos a poner de acuerdo, pero tenemos un lenguaje, ni siquiera el español, el inglés, el alemán, el que me digas, los tenemos tan limitados que tenemos que utilizar un montón de palabras repetidas para poder tener un entendimiento. Entonces, una de las técnicas o de las disciplinas que he estudiado en materia de indicadores fue un manual muy grande que es el manual de medición de la calidad por atributos de la Military Standard Procedures de los Estados Unidos, del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, que son los padres del control estadístico del proceso, donde en portada recuerdo muy bien una frase en inglés que era de Galileo Galilei, bueno, que él era italiano, de Génova, cuando creo que todavía no era en Italia, pero era uno de allá de esa península itálica, donde Galileo Galilei dio una frase muy bonita que dice, en inglés decía, measure what is measurable, count what is countable, and what is not measurable and is not countable, make it measurable. Dice, mire lo que es medible, cuenta lo que es contable, y lo que no es medible y no es contable, hazlo medible. Y pues el libro era Manual de calidad, de medición de la calidad a través de atributos. O sea, de atributos cualitativos. Porque tú si me preguntas, oye, ¿cómo está la temperatura en la ciudad en donde está? Pues yo te voy a decir, mira, estamos a 26 grados centígrados, mayormente soleado. Bueno, ahorita ya no hay sol, ¿verdad? Pero así dice mi indicador. Oye, ¿y a qué horas son allá? Pues son las 07:02 p.m., 19:09 del 2/23, del 2020. Entonces yo te doy los indicadores porque hay una homogenización de la medición de atributos que pueden ser cualitativos o de características cualitativas, pero aquellas que no son cuantitativas, como el peso, la masa, la distancia, el tiempo, las que no son como la satisfacción, es un atributo cualitativo. Y ese atributo cualitativo, ¿cómo se mide? A través de la homologación de criterios. Es decir, si tú y yo nos ponemos de acuerdo con un nivel de escala donde nada es cero, poco es, pues sí tiene, pero le falta mucho. ¿Cuánto es mucho? Pues si le falta más de 2, o sea, 3 o más, entonces ya es diferente. Pero si es poco, le ponemos 3. Ah, muy bien. Y si es mucho, le ponemos 7. Pero no es todo, ¿verdad? No, si es todo, le ponemos 10. Y si es 7, ¿cuánto le puede faltar? Cuando mucho 2. Pero si ya le faltan 3, entonces es 3. Y 10 es cuando tiene todo. Y 12 es cuando además de todo es sobresaliente. Entonces ya tienes una escala 0, 3, 7, 10 y 12, que es la escala que utilizamos para el alto desempeño. En equipo Mabrieno desde hace, híjole, desde 2006 que empezamos a hacer valoración de desempeño.
En este curso vamos a ver cómo se valora el desempeño de una persona o de un equipo o de un líder en una organización. Te voy a dar los pormenores. Ya veremos porque uno de los cursos que quiero dar también así en línea es el de equipos de trabajo de alto desempeño y el del modelo de operación a procesos para la gestión y desarrollo organizacional. El modo AD, el modelo de desarrollo organizacional para el alto desempeño. Así se llama. Y también trae valoración de desempeño. ¿Y cómo se mide el desempeño de la gente si le tengo que medir el compromiso, la disponibilidad, el apoyo, la colaboración, su comunicación, su cumplimiento? Dices, pero también puedes medirle la productividad, también puedes medirle la calidad, también puedes medir el crecimiento, también puedes medirle su efectividad. Entonces, la efectividad es una, la eficacia es otra, la eficiencia es otra. No nos hemos puesto de acuerdo en la Real Academia Española, no nos interesa ponernos de acuerdo, simplemente queremos homologar este criterio. Entonces, cuando hablamos de efectividad, hablamos de cumplir con los objetivos de la mejor forma, trabajando mejor y no trabajando más. Work smart, not hard, ¿no? Como trabaja inteligentemente, no trabajes duro. Entonces, es la efectividad. Ahora lo vamos a ver con una gráfica. La eficiencia es obtener el resultado con la menor cantidad de recursos. Y eficacia es obtener el resultado sin importar los recursos que me tenga que gastar o que tenga con tiempo extra, a última hora, con reprocesos, con desperdicios, con retrasos, con lo que sea, a sombrerazos, como decimos en México, como sea, pero entrego. Ya está, ya cumplí. Eso es eficacia. Eficiencia es sí entrego, pero con la menor cantidad de recursos. No siempre es bueno, pero a veces sí, dependiendo del objetivo. Entonces, las empresas van creciendo de ser eficaces a ser eficientes y a ser efectivas. Bajo esa perspectiva, entonces, un KPI es un indicador clave de desempeño que me permite ver qué tan efectivo soy en diferentes aspectos, en diferentes áreas funcionales, en diferentes componentes, en diferentes recursos de la empresa y en diferentes capacidades de la empresa. Pero fíjate, esta definición no la encontré en ningún lado, me salió un día del corazón, dije, la apunto porque me encantó. Técnicamente un KPI es la tendencia de un proceso con relación a su objetivo. Y lo expresé así, es la tendencia de un proceso. Para esto, una vez con el maestro Rolando dando clases allá en la escuela, yo paso por el pasillo y lo escucho que está dando clases de estadística, pues estadística inferencial ya de la avanzada, ¿no? Ya era muy avanzado ese maestro, muy bueno, el maestro Rolando. Y de repente yo iba pasando y no, nunca nadie nos había presentado, pero llegué yo temprano a mi salón para dar clase. Y yo iba allá con mi cafecito y de repente escucho la frase y dijo, la estadística es la tendencia del proceso. Dije, tan fácil y rápido, y me detuvo en seco, me metí a su salón, le digo, ¿me permite tomar un poco de su clase mientras empieza la mía, maestro? Me volteó a ver extrañamente y me dijo, sí, claro que sí. Y ya lo empecé a escuchar de cómo elaboró que para entender la estadística lo que hace es analizar el por qué la tendencia de un proceso se encuentra en el lugar en el que se encuentra. Y para eso todas las curvas, parábolas, elipses, la distribución estándar, la media, la moda, la mediana, toda la distribución variable, toda de la distribución aritmética, el promedio, todos esos elementos que sacamos de la estadística nos muestran algo, nos muestran la tendencia de un proceso. ¿Con base en qué? Entonces un KPI nos debe demostrar la tendencia de un proceso en un punto en el tiempo y el espacio. Y cuánto está de cerca o lejos del objetivo o de la meta que yo me propuse. Ya cuando tengo ese entendimiento, entonces sé que un KPI, si no está amarrado a un objetivo o a una meta, no es KPI. Pero sí puede ser un indicador, sí puede ser una métrica, me dice cómo está la tendencia del proceso, pero es un indicador, no es un KPI, no es un indicador clave de desempeño. Estos indicadores clave de desempeño una vez me los explicó un maestro
apellidado Mora, el ingeniero Mora. Me dice, mira, para que tienes lo que es un KPI, un, un indicador normal es cuántas veces le pegaste al balón en el partido. Un indicador es cuántos goles metiste, pero un KPI es cuántos partidos ganaste, porque a lo mejor te metieron más. Entonces, ¿cuántos puntos hiciste? Entonces ya vas entendiendo que puedes tener indicadores muy buenos que pueden ser goles, cuántos goles metiste. Pero si perdió el equipo, pues perdimos, ¿no? Ni modo de decir, no, pues yo hice lo mío y no, eres equipo, no eres equipo. Entonces, un indicador KPI es ganamos o perdimos, cuántos puntos hicimos, cuántos puntos llevamos en la tabla. Esos son los KPIs. Eh, pero están alimentados por muchos indicadores. ¿De qué tipo? Los vamos a ver. Entonces, un indicador clave de desempeño nos permite medir la efectividad, ya no la eficiencia, ya no la eficacia, por supuesto también, pero nos lo compara con de lo mejor que podríamos haber hecho las cosas para poder lograr un objetivo. Eso es un indicador que nos muestra la tendencia de un proceso con relación a su objetivo. Esta tendencia podríamos llamarle, es la tendencia de la efectividad de un proceso con relación a su objetivo. Ese es un KPI. Entonces, si tú de un trimestre a otro le pones o te ponen un indicador, una meta, tú tienes que presentar solamente 2 o 3 KPIs para decir, mira, las decisiones, las acciones que hicimos, te podemos decir, le echamos muchas ganas, corrimos como sí, como nunca y perdimos como siempre, ¿no? Como la selección mexicana de fútbol. Pero que el KPI solamente nos tiene que decir qué tan cerca o lejos estamos de la meta. Si está atado a un objetivo, entonces es un KPI o a una meta. Hay objetivos intermedios. eh, para poder llegar a estos elementos, permítanme volverles a presentar a Jack Welch, uno de los mejores CEOs que han existido a lo largo de los últimos 100 años, que se retiró muy joven, a los 54 años se retira y se pone a escribir libros. Y de repente sucede que para poder, a mí me ha tocado, ¿no? Presentar un libro, pues tienes que hacer presentaciones en diferentes lugares de los libros, ¿no? Pues yo lo hacemos en librerías chiquitas y a Jack Welch de repente lo invitaban a lugares más grandes porque se dieron cuenta de que era un gran orador. Entonces, llega a suceder que, pues ya de repente, el vender los libros no era lo importante, sino las conferencias de Jack Welch. Y era ya cubierto por la prensa, y era todo un rockstar, y más que le encantaba ser muy visible ante la gente, ¿no? Entonces vendía lo que quería y ya estaba ganando muchísimo más dinero por conferencias, por libros y por productos digitales que empezaron a venderse cassettes y ya sabrá, ¿no? De todo lo que hace 30 años se hacía. Pues en ese entonces Jack Welch de repente tenía una conferencia muy importante en Nueva York y llega con su comitiva, ya con una caravan que le llamaban ellos los gringos, ¿no? Los grandes políticos o los grandes directivos, ya son sus limusinas y sus camionetas y motocicletas y todo, llega y de repente recibe una llamada y se va a un rinconcito y toma la llamada y cuelga y dice, no, sí, sí, muy bien y le dice a su jefe de seguridad, dice, oye, ¿sabes qué? Solamente puedo dar la conferencia, pero en esta ocasión no voy a poder dar entrevistas. Yo sé que me gustan mucho y de que la gente, que aquí hay mucho reportero, pero ahora sí tengo un llamado muy importante y me tengo que ir luego, luego. Y le dijo el jefe de seguridad, sí, no se moleste, no se preocupe, yo me encargo. Por otro lado, había un joven reportero que había sido asignado por primera vez a cubrir una nota, que era la nota de la conferencia de Jack Welch. No podía entrar a la conferencia, pero lo tenía que esperar afuera y tratar de captar algunas palabras al salir del salón donde lo iba a dar, que era un teatro muy grande en Nueva York.
Y pues el chaparrito y le dieron una grabadora nueva que apenas las conocía todavía de cassette de los chiquitos y pues ya viendo sus cosas que le habían dado, pues empieza a asomar a ver dónde se puede parar, ¿no? Para salir por la alfombra roja y tratar de capturar algunas palabras del impresionante Jack Welch y pues más. Estaba todo lleno y el chaparrito pues no podía acercarse más, ni levantarse, ni nada. Y aparte ya había una mafiecita ahí que no lo iban a dejar pasar, pero ni de chiste. Y pues ya se da por vencido y se va hacia atrás del salón, del teatro, al callejón de atrás, a fumar su cigarrito y a prender su grabadora y toda a usarla, a probarla. Y de repente se acaba el evento y sale Jack Welch por atrás. Había toda la fake caravan, una caravana falsa enfrente y toda la gente apiñonada ahí y una sola camioneta en la parte de atrás y donde de repente se abre la puerta, sale Jack Welch acompañado solamente de dos de sus guardias y se enfrentan, se encuentran frente a frente el chaparrito y él probando la grabadora se la pone y le dice, Don Jack, es difícil ser jefe y hasta los de la comitiva lo voltearon a ver diciendo, híjole, tienes la oportunidad para poderle preguntar lo que quieras y le haces una pregunta así, ¿no? Y ya voltea de una manera diferente y le dice, qué buena pregunta me has hecho. Mira, solamente estás tú, tengo 5 minutitos para respondértela. Te dice, mira, para ser un directivo, un líder de nueva generación, debes de tener claros 5 puntos. Primero, debes de tener claro a dónde vas. Como jefe, como líder de nueva generación, debes de tener claro a dónde vas. Se lo dijo muy rápido, ¿no? Aquí yo te explico, es su planeación estratégica, su marco axiomático de la planeación estratégica, sus objetivos estratégicos, sus objetivos de control, sus valores, su visión, sus políticas, todo lo que te determina el rumbo hacia donde quieres llevar la empresa. Número uno, dice, tener claro a dónde vas. Número dos, debes de tener a la gente adecuada en el lugar adecuado dentro de la estructura de tu empresa. Y híjole, ¿no? Ahí le ponemos pausa a Don Jack y te explico. Lo que está hablando debes de tener una empresa, una arquitectura organizacional suficiente, bien estructurada, bien organizada, con la gente clave, con las competencias y con el talento y con el compromiso y con el desempeño tal para poder lograr hacer lo que deban de hacer. Entonces dice, debes de tener a la gente adecuada en el lugar adecuado. Dice, número tres, debes asegurarte de que ellos entienden lo que tú quieres. Fíjate, no le dijo, debes decirles lo que quieren, debes asegurar. Él hablaba de comunicación. Tú sabes que la comunicación trae retroalimentación, si no sería solamente difusión. Debes asegurarte de que ellos entienden lo que tú quieres. Quiere decir que les tienes que hablar en su idioma. Tienes que hablar, primero ya tienes a la gente adecuada, en el lugar adecuado. No tienes a un agrónomo en la dirección de tu petrolera más importante. No. Tienes a la gente adecuada en el lugar adecuado. Te aseguras de que ellos entienden lo que tú quieres. O sea, si tú se lo dijiste y él no te entendió, no es responsabilidad de él, es responsabilidad tuya. Si no fuiste suficientemente claro, el responsable eres tú que no fuiste suficientemente claro, no él que no te haya entendido, porque ya es la persona adecuada. Entonces dice, número tres, debes de asegurarte de que entienden lo que tú quieres. Número cuatro, debes de asegurarte que entre ellos se entiendan. Híjole, está hablando de flujos, de cadenas, de información precisa, oportuna, completa y ordenada, de reglas, de que ellos hagan lo que quieran, de que haya buen trabajo colaborativo, de que haya una cultura de trabajo colaborativo, que haya buen clima organizacional, que haya equipos de trabajo, que haya buen liderazgo, asegurarte de que entre ellos se entienden. Dice, y número cinco, y se subió a la camioneta, y tú te vas a jugar, y tú como líder de nueva generación, te vas a jugar golf. Parecería un capricho lo que dijo al final, parecería insustancial, sin embargo, es totalmente sustancial. Las responsabilidades de un directivo son dos.
Y luego, muy lejos, está un tercer lugar. La primera responsabilidad de un directivo es definir objetivos. La segunda responsabilidad de un directivo es definir políticas. Políticas y controles, que la política es un control. Dentro de esos controles, los indicadores son los controles. Entonces, determinas una política y un control. Y a partir de ahí, la tercera responsabilidad más importante de un directivo es resolver eventualidades. O sea, cosas que no suceden. Pero para resolver eventualidades debes de tener información clara. Dice, solamente eso te da la gobernabilidad. Es decir, que tú mantengas el gobierno, el orden, el estado de derecho en tu organización, en tu empresa. El que se cumplan las cosas. Obviamente, tiene que haber ética y moral dentro de la organización. Si no, pues ya no estamos jugando parejo, ¿no? Ya no estamos jugando justo. Es una organización donde todos son parte de la empresa y todos ganan. Por eso el modelo que desarrollamos, porque dije, vaya, la gente sigue pensando que los indicadores son controles basados en la desconfianza, de que van a ser cámaras, de que van a ser amenazas, de que van a ser políticas si no cumples, si no esto, si no lo otro. Tú te imaginas, apenas hace ratito vi en Twitter que una alcaldesa de San Martín Texmelucan, ¿no? Por allá por el Estado de México, eh, hizo un undercover, ¿no? Hizo todo un teatro, como ya lo dijo, para poderse ocultar y ver cómo estaban extorsionando unos policías a la gente y que ya se está metiendo en un tema importante, pero pues todos la apoyan, ¿no? Pero si los policías estuvieran seguros y los conductores, por ponerlo así, que cualquier infracción a un reglamento puede generar una consecuencia porque hay controles establecidos que hacen evidente esa ruptura de control. Imagínate lo que pasará, ¿no? Que hubiera drones en las carreteras y que por GPS te calcularan la velocidad y que en el momento que tuviste un promedio mayor o que tuviste rachas de mayor velocidad de la permitida, llegas a la caseta y te paran y te cobran tu caseta y te cobran tus multas, ¿no? Y si eres reincidente, ya con el GPS sabes qué piloto es. ¿Te imaginas lo que viene con la inteligencia artificial? Mucho sometimiento, pues sí, pero ya te invitamos muchos años a que cumplas con las cosas. Hace un poquito vi a este personaje de la televisión, que pues no soy su fan ni mucho menos, pero alguien se le quiso meter, se llama Facundo, se le quiso meter y dijo, yo no me voy a quitar y que le avente el corche y que le pega, ¿no? A estos gandayas, ¿no? Que él dijo, el gandaya no batalla. Entonces, ¿te imaginas que todo eso, en la armonía que podríamos vivir, eh, vaya, no es nuevo, no es diferente? Tú te vas a ciudades como, por lo que leí y porque tanto me gusta la Fórmula 1, en Monte Carlo tú vas al hotel y ya cuando das tu checkout, te dan también tus tickets de las infracciones que hiciste, si escupiste en la calle, si te pasaste por un lugar donde no te tenías que pasar. Porque hay 2.1 cámara por habitante, incluyendo los habitantes que van de turistas. En Monte Carlo, entonces todo está siendo grabado, a excepción de los lugares que son privados, como las habitaciones y los sanitarios, ¿no? Pero todo está siendo grabado. Entonces está siendo observado, pero todos pues están tranquilos, todos están, y nadie siente que es una coerción, sino está mandado por la decencia, ¿no? Entonces estaría muy bien que de repente hicieran algunos ejercicios en nuestros países. Jack Welch determina tener claro a dónde vas, los objetivos, el catálogo de productos y servicios, es decir, el qué entregas, el modelo de procesos de negocio. Aquí estos son los 5 elementos que yo he utilizado a lo largo de todos los años que tengo como consultor de empresas y que están en el libro de Organiza una empresa mapeando sus procesos, que dice, primero ten claro a dónde vas, ¿no? Y eso se está representado, sí, a través de la misión, la visión, pero se hace pragmático, se tangibiliza, se vuelve realidad en el catálogo de productos y servicios, ya sea tu página web o el catálogo, el menú
tu carta de productos, lo que entregas, los contratos que tienes con tus clientes. Allí es donde se determina el qué es lo que vas a hacer. Ese qué representa el valor con el que satisfaces los requerimientos de un cliente o las necesidades del mercado. Ahí es donde tú lo vas a representar. Entonces, ¿por dónde empezamos normalmente a organizar una empresa? Por el catálogo de productos y servicios, entender claramente qué es lo que entregan y a quién se le entregan. Y de ahí ya nos vamos metiendo a, bueno, cuáles son las cosas que aprecia el cliente o el mercado de lo que tú le entregas. ¿Por qué te prefieren a ti a diferencia de la competencia? Y empiezas a encontrar ciertos atributos de ese que entregas, eh, que se conoce como la ventaja competitiva o un conjunto de elementos configurados por los cuales te requiere, te prefiere tu cliente en comparación a a la competencia. De ahí empezamos a ver hacia dónde vamos. Y de ahí, ahora sí, déjame, meto a tu empresa y empiezo a identificar los procesos comerciales de mercadotecnia, los procesos de distribución, los procesos de entrega de producto terminado, almacén de producto terminado, logística si es que la tienes, tu comercialización de qué modelo de negocio se utiliza, si es comercio electrónico, si es comercio a detalle, si es pull o si es push, si tú le empujas los productos al mercado o si te pones como Don Venancio en el mostrador para que lleguen a jalar de productos y servicios de tu negocio o del front al cliente, de la oficina, del front office. ¿Cómo tienes organizado eso? Y cuando requieres pedidos o requieres recuperar inventarios de producto terminado, ¿cómo planeas la recuperación? ¿Cómo programas la producción o la operación o la gestión de ese servicio? ¿Cómo haces las adquisiciones de esos productos y servicios para poder meterlos a tu almacén y cómo transformarlos para poder hacer esta operación y entregarlos al cliente? A eso se le llama cadena de valor, de manera muy tradicional. Todo eso, esa cadena de valor, se debe de ver habilitada a través de procesos que se conocen como unidades de servicio o unidades de infraestructura o unidades de soporte, que proveen dos cosas, recursos y capacidades. Todo eso es el modelo de procesos de negocio que son dirigidos por las gerencias o por los jefes que están en la parte superior y que van gestionando haciendo la gestión o el management se entiende como dijo Peter Drucker en una de las entrevistas que le hizo uno de sus biógrafos, el más autorizado, que se llama John Flaherty, que escribe un libro muy bueno, naranja, que por ahí debo de tener, también ya bien gastado, que se llama Administración Moderna, y le pregunta a don Peter Drucker, ya muy viejito, le pregunta, oiga, don Peter, ya de tanto que lo ha acompañado por tantas conferencias, por tantas empresas, consejos de administración que hemos pertenecido, que hemos estado viajando. Ya me confundí, o sea, ya me metí tanto que ya me confundí. ¿Qué es el management o esta administración moderna, como lo traducimos al español latinoamericano? Qué es el management? Ya en palabras así rápidas, ¿qué es el management? Y le dijo Peter Drucker, el management es la aplicación de la inteligencia a las organizaciones. Wow. Ese es el management. Entonces, imagínate los gerentes, los jefes de cada una de las funciones o áreas funcionales, llámese administración, finanzas, contabilidad, recursos humanos, mantenimiento, recursos activos, recursos materiales, todos los de operación, los de calidad, los de proyectos, los de desarrollo tecnológico, los de los laboratorios. Todos los de la operación, todos los que transforman, ya sea una empresa de la industria o de extracción de primer sector, todos ellos, junto con los de comercial, sea marketing, sea desarrollo diseño de productos, sea investigación y desarrollo de mercados, o sea ventas corporativas, regionales, locales, a detalle, de distribución, de mayoreo, como lo tengas, dependiendo de tu empresa, son dirigidos por gerentes, por jefes, por quien gerencia, por quien administra, que tiene como responsabilidad principal habilitar de recursos y capacidades, coordinar, monitorear, determinar programas de trabajo, bitacorearlos para poder conocer el desempeño y generar mejora continua para poder cumplir lo acordado con los clientes.
Esa es la principal responsabilidad. Ya te di la principal responsabilidad de los directivos, que es definir políticas y objetivos, donde las políticas también vienen con controles y los indicadores son parte de ello, y resolver eventualidades. Pero estos gerentes que están en la parte táctico operativa o táctico gerencial, dependiendo de la empresa y del tamaño, pero estos gerentes tienen una responsabilidad importante, que sus equipos entreguen lo que acordaron con el cliente. Llámese externo, llámese interno. Es la principal. La segunda es realizar un trabajo como está formalmente establecido. Y bueno, pues es que aquí no lo tenemos ni estandarizado. Pues comiénzale por ahí. Número 3, cuidar la infraestructura, cuidar el changarro, cuidar la cocina, cuidar la operación, cuidar la maquinaria, cuidar a la gente, cuidar todos los activos, todo el capital intelectual que tengas ahí, cuidarlo. Y número 4, participar de manera activa y propositiva en la mejora continua. Esas son las 4 responsabilidades del gerente y sus equipos. Cuando eso lo determinas, ojo, porque te estoy diciendo cuáles son las de mejores prácticas de los principales faros que nos pueden alinear a decir, oye, ¿y eso para qué me lo cuentas, Mario? Porque de ahí vamos a agarrar los indicadores. ¿Cuáles? Dependiendo del nivel en el que estemos. Si estamos en el nivel superior, queremos indicadores claves de resultados. Si estamos en el nivel gerencial, requerimos KPIs. Si estamos en la base operativa, en la cadena de valor y las unidades de servicio, de soporte o infraestructura que habilitan recursos y capacidades a la cadena de valor para que transformen lo que tienen que transformar en productos y servicios para el cliente final, entonces ellos tienen otras responsabilidades. Esas responsabilidades se definen con objetivos y y se miden a través de indicadores. Entonces, primero, ya tenemos el catálogo de productos y servicios que representa el valor que le vamos a entregar a nuestros clientes. El modelo de procesos de negocio que determina el cómo vamos a hacer eso que hacemos. Número 3 está la infraestructura, los activos, los recursos, desde los inmuebles, el equipo de transporte, el equipo de cómputo, los servidores, los servicios en la nube, la infraestructura tecnológica, la gente, las competencias de la gente, la experiencia de la gente, el compromiso de la gente, el sentido de pertenencia de la gente, la disciplina de la gente, el desorden de la gente, todo eso es parte de esa infraestructura, de esos activos. Ahí cabe señalar que no es lo mismo recursos, o sea, todos estos recursos o activos de los que te he dicho, que capacidades. Ahí está la magia del management. Técnicamente, los recursos son todos esos activos con los que cuenta la empresa, propios o prestados, ¿no? Como la mano de obra o la obra de mano. Esto de mano de obra o capital humano es algo que habría que entender claramente con Henry Fayol, porque él hablaba de recursos humanos, no es de que la gente sea un recurso más, sino que el ser humano tiene recursos intelectuales, emocionales, motrices, instintivos. De eso hablaba de Henry Fayol, pero lo malleímos hace pues lo escribió Administración Científica en 1909, fue cuando lo publicaron. Entonces, los recursos humanos habla de estos recursos intelectuales, recursos emocionales, donde está el sentido de pertenencia, los intelectuales, donde están las ideas, y todo eso que la inteligencia, todo ese tipo de recursos y la mano de obra, ¿no? La ejecución a través de la mano de obra. Pero le pusieron recursos humanos por ser recursos humanos, pero no nada más es la mano de obra. Entonces, una cosa son los recursos y otra cosa son las capacidades. Podemos tener muchos recursos y muy buenos como un business intelligence, como una nube, como sistemas, como computadoras y muchas cosas, gente con mucho conocimiento, tenemos maquinaria muy grande, equipo de transporte muy bueno, unos inmuebles muy bonitos, baños, todo lo que necesitamos de recursos, más bien o menos, pero de repente no los ocupamos como debe de ser. Los desperdiciamos, no están sino subutilizados. No sacamos el mayor provecho de lo que decía el capital que leímos allá por la secundaria, no por la preparatoria, que hablaba de
la plusvalía, de darle un valor a los recursos que tenemos a través de la aportación de la capacidad. En México, en Ecuador, en países latinoamericanos, que conozco algunos, tenemos una biodiversidad. En un planeta que tiene 11, tenemos 9. Tenemos muchísimo, así como África. Y tenemos a la gente menos educada, de la cual salen nuestros políticos, porque salen de nosotros. O sea, no nos los avientan los aliens, que están ahora casi de moda. No, salen de lo que nosotros, salen de nuestras familias. Entonces, el problema de Latinoamérica, desde mi punto de vista, pues es un problema de educación, de calidad. Entonces, tenemos muchos recursos, pero no tenemos mucho management, mucha capacidad para poder aprovechar los recursos de manera responsable y respetuosa con nuestro entorno. Llámese medio ambiente, fauna, todo lo que está a nuestro alrededor. Tenemos un planeta que tiene muchísimos recursos, pero el desarrollo tecnológico es el que está escaso. Energía tenemos mucha, tenemos ya alguna forma de poderla explotar la energía, pero no somos muy eficientes en el uso de esa energía a través de la fisión nuclear para poder, en una pileta de agua podemos alimentar por un año una ciudad del tamaño de la Ciudad de México, pero pues todavía estamos un poco lejos de eso, ya no tanto. Hay un desarrollo tecnológico ya muy avanzado, pero hace falta más para poder aprovechar nuestros recursos de manera responsable y respetuosa. ¿Y a qué me refiero? Nosotros trabajamos con el tema del cambio climático, antropogénico, con la basura, con problemas graves que sí tenemos, pero de repente no nos damos cuenta que el 88% de la basura que está en el mar proviene de 6 países y de una actividad de pesca que es feroz y que aparte de que contamina, no solamente con redes, que hay un lugar en el norte del Océano Atlántico que dicen que ya es del tamaño de una isla muy grande. Leí la cantidad de metros cuadrados que tiene eso, pero es del tamaño de una isla de la basura que tiene el Océano Atlántico. Para quien guste, les mando un podcast del explicador del maestro Enrique Ganem y la maestra María de los Ángeles Aranda para que escuchemos cosas que pues no se ven en los medios, ¿no? Mejor compren carro eléctrico porque pues, nosotros tenemos la patente de todo esto. Híjole, tantas cosas que podríamos platicar, pero bueno, la infraestructura son todos esos activos. Yo quería hacer una diferencia muy importante entre la capacidad y los recursos. Los recursos pueden ser muchos, normalmente son muchos, pero la capacidad es muy breve. El management y el trabajo tuyo, el mío, está con que esa capacidad que nosotros tenemos deba de aumentarse para poder aplicar el management a través de la inteligencia a las organizaciones para generar alternativas de trabajar cada vez de manera más efectiva. Entonces, haciendo este paréntesis muy importante, ahora nos vamos con el cuarto elemento, que es el sistema de gestión. Ya tenemos el qué y el cómo, ya tenemos el con qué, los activos, pero el sistema de gestión es el que me da la capacidad de poder aprovechar y optimizar los recursos que tenemos los activos a través de lo que se conoce como la dinámica de los sistemas. Un artículo de 1947 de Jay Forrester que habla de la dinámica de los sistemas, donde inclusive Peter Senge, en la quinta disciplina, explica que para entender un sistema, no como un sistema informático, sino ahora cuando hablamos de sistemas, siempre pensamos en un sistema informático. Está bien porque no hay más palabras para poderlo definir, a menos que podamos poner sistema informático. Pero sistema desde el punto de vista técnico, conceptual de lo que es un sistema, dicen ellos que es un artefacto que sirve para el control de los procesos. Los procesos ya los tenemos arriba. La infraestructura ya está abajo. Los procesos es un conjunto de actividades que transforman entradas en salidas a lo largo de cadenas para poder obtener valor y entregárselo al cliente. Pero
El sistema de gestión es un artefacto que vincula, que interrelaciona estos componentes para mantenerlos bajo control. ¿Qué quiere decir eso? Para que trabajen de una manera óptima, con una reducción de la variabilidad. Y ellos a eso le llaman control. El control es de que los procesos tengan la menor variabilidad y el menor desperdicio, que el menor desperdicio de estos recursos. Entonces, de ahí nacen modelos de mejora continua basados en control total de la calidad, en ingeniería, en Six Sigma, en Lean Manufacturing y Lean Office o Lean Management, en teoría de restricciones, en DASC-X y en el modelo de las 8 disciplinas para la resolución de problemas, en la gestión de problemas de desarrollo tecnológico, en la gestión de proyectos y en una serie de prácticas que se han aprovechado o que se han enfocado en ello para poder reducir la variabilidad de los procesos y la optimización de recursos a través de la eliminación sistemática del desperdicio. El sistema de gestión es como Peter Senge dice que para poder entender un sistema no es necesario el método científico, porque normalmente el método científico hace una división de elementos para estudiar las partes, poderlo entender en estas observaciones. Pero él dice, eso no aplica para los sistemas. Si tú puedes, te voy a poner un ejemplo. Tú agarras un elefante y lo quieres ver a través de la teoría de los sistemas y ves al elefante y dices, vamos a partir al elefante para poderlo estudiar. Tú ya rompiste el sistema elefante porque no vas a obtener dos elefantitos. O sea, partiste al elefante. Entonces, un sistema es la interrelación de los componentes de una totalidad, es decir, de una empresa. Llámense los recursos, los productos, la gente, la maquinaria, los procesos, todo, la tecnología, todo lo que tenga, los servicios, todo lo que, los inmuebles, los activos, todo lo interrelaciona a través de un sistema de gestión. Este sistema de gestión es el cuarto elemento que integramos en una organización. Por eso ahí es donde las empresas que trabajan con esta reestructura, organización de una empresa, de repente llegan al sistema de gestión y de repente aparece ahí ISO. Oye, tu empresa es de desarrollo tecnológico y tiene proclividad a la ciberseguridad, te recomiendo ISO 27001. Ah, tu empresa es de gestión de servicios, de desarrollo tecnológico de cualquier otro. Ah, pues te recomiendo la ISO 20000. Oye, tu empresa es particularmente, tiene riesgos de salubridad y de sanidad. Ah, y de inocuidad porque es farma o porque es un restaurante. O te recomiendo la ISO 22000 que tiene que ver con inocuidad. Oye, en tu empresa es una empresa de preponderante en mano de obra o en capital humano, te recomiendo ISO 14000 o te recomiendo ISO 45000 para la seguridad y salud en el trabajo. Oye, mi empresa pues hace procesos. Ah, pues te recomiendo ISO 9000, que es un sistema de gestión de la calidad o gestión de procesos para la calidad. Entonces, el sistema de gestión es la forma que las empresas, es el artefacto que las empresas necesitan para que un empresario y sus directivos se dediquen a lo que les corresponde y no a operar la empresa. Esa es la diferencia, porque el otro día escuché en una entrevista de un foro de BPM muy interesante, de un maestro que se llama Pedro Robledo, de la Universidad de La Rioja, del UNIR, la Universidad por Internet, muy bueno, que hablaba de esto y hablaba de la importancia de organizar a las empresas a procesos, porque cuando eso lo logras hacer bien hecho, de repente lo que vendías ya no es lo único que puedes vender, sino la forma como lo haces también te puede generar a través del conocimiento de las capacidades organizacionales que ya adquiriste, puedes generar nuevos motores de monetización, es decir, otros negocios dentro de tu negocio. Es lo que le permitió a Nokia, después de hacer llantas de tractores, convertirse en una de las telefónicas más importantes que hubo a principios de este siglo, que ya fue desbancada por BlackBerry y después por Apple y después por Samsung y cómo han venido compitiendo, pero Nokia pasó
Vaya, no creo que, yo creo que todos los que estamos aquí, que tenemos ya una edad de profesionales, que ya tenemos años en esto, pues la mayoría de nosotros, yo no dudo que tal vez uno que otro no, pero que todos tuvimos un Nokia, porque inundaron al mundo con los celulares. Entonces, y ellos pasaron de vender llantas de tractor a vender teléfonos a través del conocimiento organizacional y las capacidades organizacionales que obtuvieron para poderlas aprovechar y a través de sus modelos de procesos de negocio poder hacer nuevos proyectos, nuevos productos, nuevos mercados, nuevas empresas porque tuvieron una cultura organizacional efectiva. Este sistema de gestión tiene un elemento, el que le llamamos el quinto elemento, así como la película de Bruce Willis, uno de nuestros más queridos actores de esta generación. Tiene un quinto elemento. Para que ese sistema de gestión sea efectivo, no eficaz ni eficiente, sino efectivo, o que luche para pasar de la eficacia a la eficiencia y llegar a la efectividad, es el tablero de control, el tablero de indicadores, que esté basado en un motor de indicadores, en un árbol de indicadores que extraiga los datos, que los procese, que los limpie, que los transforme, que los convierta en información, para que esa información se alinee hacia se pueda ser analizada y sintetizada para poderla alinear a los objetivos y a las metas de la organización, que genere esos KPIs que ya fueron diseñados desde arriba para poderlos conectar con los indicadores claves de resultados. Hasta ahí es hasta donde estamos ahorita, muchachos. Donde estamos es en el quinto elemento. El quinto elemento es este tablero de indicadores que nosotros queremos mostrar. Bueno, llegamos a una de las gráficas que más me gusta, uno de los elementos más bonitos, porque eso me he dedicado a lo largo ya de muchos años. ¿Cómo hago la consultoría por organizar una empresa? A través de esta gráfica. Y nace de una palabra, de una frase de Philip Crosby, que es uno de mis consentidos autores de la calidad. Philip Crosby, que siendo muchachito, como becario en una empresa, eh, de repente inventó un término que le llamó el costo de la no conformidad. Y se lo presentó a su jefe le llamó la atención y le dio mucha lógica a su trabajo. Lo revisó, muchas cosas no las entendió porque estaba lleno de datos, de lecturas, de histogramas, de tableros de control, ya se imagina, de hojas de control, no tableros de control, de hojas de control, de gráficos, diagramas de dispersión, diagramas de bloques, diagramas de Ishikawa, porque era un fan de Ishikawa. Y de ahí, su director o su gerente de calidad iba a ser llamado a una junta de planeación importante porque tenían problemas en la empresa y querían tomar algunas estrategias y querían invitar a toda la gente de la empresa o a los líderes de las áreas de las empresas o de las áreas funcionales de las empresas para poder aportar ideas y propuestas para poder redirigir los destinos de la organización y tomar las decisiones y acciones necesarias para poder llevar a la empresa y sacarla de un problema que tenía, de una reducción de ventas. Entonces lo invitaron y él dijo, no, pues sabes que si me se me hace bien interesante tu propuesta, Felipito, pero pues vete tú, no, porque pues yo no te entiendo muy bien, porque tú lo presentes. Eso de los costos de la qué, de la disconformidad, sí es, para que tú lo presentes, Felipe. Y pues ya estaban en un como auditorio y todos hablando y peleándose y diciendo que lo que tenían que hacer para vender más y para las finanzas y los costos y reducir el gasto y correr gente. Ya sabes que es uno de los consentidos de los directivos cuando no tienen datos o información confiable. Entonces quieren recortar presupuestos y recortar cosas a diestra y siniestra basados en su intuición de oficio, jugándose mucho del futuro de las empresas. Y pues tenían ya 3 horas ahí, dijeron, oye, pues ya vámonos a comer, ¿no? Y de repente voltearon y dijeron, ah, pues mira, ya tenemos a Felipe.
y ya se acerca a su jefe y dice, bueno, sí vas a poder presentar, pero pues ya casi nos vamos a comer. Por favor, sé breve. Entonces, pues él traía un legajo de papeles de este vuelo y de repente tomó una front page que había preparado como una tarjeta grande, se acerca al micrófono y les dice, bueno, miren, yo les quería hablar de los costos de la no conformidad, pero por lo que me he estado dando cuenta en esta reunión, nosotros podríamos obtener el doble de lo que ustedes están diciendo que podemos obtener de rentabilidad por reducir drásticamente la disconformidad en vez de vender más. Lo voltearon, como que dice, ¿puedes repetir lo que dijiste, muchacho? Sí, que lo que ustedes están diciendo y haciendo nosotros a través de implementar estos proyectos de mejora continua para reducir la disconformidad de los productos, podemos evitar el costo, podemos reducir el costo y aumentar la rentabilidad al menos en 2 veces los números que ustedes están presentando. Entonces se atacaron de la risa y dicen, bueno, a ver, explícanos, ¿no? Y ya les empezó a explicar y a partir de ahí nació el costo de la no conformidad o el costo de la no calidad. Y de ahí escribió su libro Philip Crosby, La calidad no cuesta. Aunque pues sí cuesta, ¿no? Sabemos que un cochecito chino a un cochecito europeo, alemán y de estos de alta gama, pues hay diferencia en calidad. Aunque ahorita están saliendo quejas por todos lados porque pues ya muchos los orientales se han adueñado de más de porcentajes muy importantes de todas las automotrices, ¿no? Entonces, bueno, pues son temas bien interesantes que nos, eh, que nos llegan para poder tener un mayor entendimiento de esto. Philip Crosby es el que dice, no es el control lo que genera la mayor efectividad de una empresa y sus procesos, sino la prevención. ¿Cuántas veces hemos hecho dieta, hemos ido al médico y hemos obedecido lo que nos dice el médico? Pues la mayor parte de las veces, pero algunas veces no, a veces nos portamos mal. Quiere decir que cuando llegamos con nuestros estudios, nuestros indicadores, nuestros controles y con toda nuestra información y se le presentamos al médico y el médico nos dice lo que tenemos que hacer, lo que debemos de tomar, los hábitos que debemos de cambiar, lo que tenemos que quitar y lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer para tener una cultura preventiva para poder lograr un grado de salud que minimice nuestros umbrales de los indicadores que vimos en un laboratorio que estuvieron excedidos o que están cerca de llegar a romper un umbral donde pueda afectar nuestra salud al corto, mediano, largo plazo, es cuando entendemos realmente que el control nos va a dar datos, pero el control no es la solución. La solución son las acciones implacables, esmeradas y efectivas que desarrollamos con base en los controles, pero ya de una manera implacable, que dicen relentless, ¿no? Es casi como ya sin miramientos, nos vamos sobre esto y nos vamos sobre esto, esto es lo que hay que eliminar y esto es lo que hay que hacer y este es el programa de trabajo, esta es la acción correctiva o el proyecto de mejora o el proyecto de desarrollo tecnológico, el proyecto especial o la eliminación de desperdicios, lo que tengamos que hacer, pero ya le voy a hacer caso a lo que identifica, a lo que decidimos en conjunto, basado ya en información que nos hace ver que hacia allá es hacia donde nos tenemos que dirigir. Entonces, cuando he hablado de que hay 3 características de las empresas que dijeron ellos, que teníamos que observar, que era el tipo de industria, el tamaño de la industria y el nivel de madurez de la empresa. ¿A qué se referían? A estas 3 palabras. Si es eficaz, quiere decir que cometen un montón de fallos, tienen un montón de errores, pero entregan, son eficaces, entregan el resultado a pesar de los problemas. Obviamente, fíjate, esta gráfica nos dice que eficaz tiene esta etapa. El CMMI, que es un conjunto de prácticas que también es muy buena, que está basado en la gestión por procesos y en la administración moderna, que le llaman Capability Maturity Model Integrated. Es un modelo de capacidad y de madurez de las empresas y de capacidades. Ahí es donde entra la gestión de la capacidad de manera muy interesante. Y ellos dicen, bueno, ¿qué tan capaz eres de aprovechar y de optimizar tus recursos de manera responsable y respetuosa? Lo dicen. Entonces, cuando empiezas como empresa, pues cometes muchos errores, tienes muchos reprocesos, no hay una organización, todos
se encargan de ayudarle a uno, uno hace de todo, están confundidos los roles y las responsabilidades, hay conflictos, hay eventualidades, pero le batallamos, es como una startup, como una empresa incipiente que va creciendo, que va subiendo y que muchas veces termina con esta flecha que pongo aquí, porque cuando escribí el segundo libro, el de emprendimiento, me dirigió Patti a escribirlo, eh, tomamos datos que en Latinoamérica, bajo el monitor de emprendimiento de Latinoamérica, que ya tenemos la versión actualizada y no se ha movido mucho, el porcentaje, imagínate este porcentaje. De cada 100 empresas que empiezan sus actividades, el 95% de ellas, o sea, 95 de cada 100 empresas, no llegan al sexto año. O sea, tenemos un 5% de probabilidad de quedarnos por acá. Normalmente el 95 va a sucumbir en el quinto a sexto año, pero 72% de ellas, o sea, 72 de cada 100, no pasan del segundo año. Son datos que desalientan cualquier intención de emprendimiento, por muy buena que sea la idea. De hecho, por eso escribimos el segundo libro, Emprendimiento que Funciona, que dijimos, vamos a invertir esa probabilidad, porque encontramos que había dos razones principales, no únicas, pero principales de el fracaso de estas empresas. Número uno, era porque lo hicieron al vil chanclazo, dijimos acá en México, ¿no? O sea, a como salga, de una manera desordenada. Y segunda, era porque se aburrieron de su propio negocio, porque no era algo que les apasionaba, porque se cansaron de ello y ya se aburrieron de los problemas con proveedores, de la calidad de los clientes, de no vender, de todo eso se aburrieron, entonces ya la pila se les bajó. Y ya ven que una de las características de los latinoamericanos, no solo de los mexicanos, es la que nosotros en México le llamamos llamarada de petate, que dijo Ikramantaki, una siria francesa que vino y terminó siendo mexicana, de los diálogos de Platón y de unos programas y unos libros maravillosos que tenía. Ikramantaki decía que una de las características idiosincráticas del mexicano y del latino era la llamarada de petate, que podemos mostrar que sí lo podemos lograr, pero que nos dormimos en nuestros laureles, ¿no? Y nos pasa como al caballo Arabella de Don Gato, que al final, por la fotografía, por una cosa, por la distracción, perdemos la competencia. Entonces, supongamos que las empresas siguen funcionando y llegan a estas crisis. Actualmente, esto es bajo mi propia estadística. De las empresas que he conocido, ya sea por assessment, por consultoría, por capacitación o por las clases que doy a los muchachos o a gente porque bueno, uno de mis alumnos más jóvenes que tenía 72 años y era ingeniero en física experimental, Felipe Ibarra, se llama. Espero que todavía viva, 72 años, hace como 15, pues ya es un montón. Pero ellos hablaban ellos querían saber hacia dónde nos teníamos que dirigir para poder nosotros identificar cuántas empresas se encuentran en qué nivel de madurez. Te digo, aquí le llaman caótico. Acá en la segunda parte de la primera fase le llaman inicial, ya que empieza a aparecer empresa. Aquí le llaman repetido, quiere decir que ya empiezan a hacer actividades de manera repetitiva. Acá le llaman capable o capaz. Acá dicen, no, ya empiezan a aprovechar las capacidades organizacionales para poder lograr hacer las cosas mejor. Acá ya son empresas de mejor generación. Aquí es donde ya son managed y acá son optimized. Es el Capability Maturity Model. Es una escala que hace diagnósticos o assessments de valoración de las empresas para poder identificar hallazgos restrictivos
omitivos y hallazgos virtuosos en las organizaciones. Obviamente los restrictivos hacen que nos mantenga, son los lastres que tienen amarrada la empresa. Los virtuosos son los que tienen a la empresa en este nivel y que todavía no están por acá. Y los omitivos son cosas que deberían de hacer y no están haciendo. A lo mejor los indicadores dicen, oye, estoy aquí, pero yo no tengo indicadores. Ah, bueno, incorpora indicadores. Oye, pero yo no tengo una gestión de desarrollo organizacional, no tengo un modelo de compensación por incentivos variables en base a resultados, no tengo una cultura de trabajo colaborativa, no tengo una buena comunicación interna. Pues todo eso es lo que tienes que implementar, no tengo prácticas para poder identificar proyectos de mejora o proyectos de desarrollo tecnológico. Ah, pues todo eso es lo que identificamos aquí. En los estudios que hemos hecho, particularmente en estos años que yo como consultor, hemos encontrado que el 64% de las empresas se encuentran aquí. Empresas de tamaño mediano y pequeño, porque grandes no he consultado. He dado capacitación, pero no he consultado. He participado en planeaciones estratégicas, pero yo no he sido el líder de esos proyectos. Pero la mayor parte de las empresas se encuentran aquí. En esta crisis donde tienen una inconformidad constructiva de decir, basta de estar cometiendo los mismos errores, tenemos que meternos a esto. Aquí lo que es preponderante es el fallo, el defecto y el desperdicio. Acá lo que es preponderante, que empiezas a elevar el nivel de eficiencia, no efectividad, eficiencia de la empresa, es a través del control. Aquí están los indicadores. Entonces, si tú haces un diagnóstico de tu organización, a través de herramientas de diagnóstico, yo tengo por ahí un documento que les voy a compartir, que algunos de ustedes que ya tomaron el curso del modelo ADI ya lo conocen, es cómo medir la madurez de una empresa. Depende de la empresa, depende del tipo, del tamaño de la organización para poder aplicarle ese diagnóstico, pero te da muy buena información para poder conocer qué tanto tiene y qué le falta a la empresa, qué está haciendo bien, porque ahí cometemos muchas veces el error de solamente fijarnos de la empresa lo que están haciendo mal y no, lo que dice Peter Drucker es algo que he encontrado en todos lados. Dice, aquella empresa que se dedica solamente a resolver sus problemas no va a salir de la crisis. ¿Cómo? Aquella empresa que se dedica solamente a resolver sus problemas no va a salir de la crisis. Debe dedicar un porcentaje importante a resolver sus problemas, pero principalmente tiene que dedicar el mayor esmero a ser mejor en lo que hace bien. ¿Cómo? O sea, si estás aquí, es porque has hecho cosas muy buenas. Déjame analizar tu empresa a través de técnicas de business análisis o de análisis de negocio para ver si es tu gente, si es la infraestructura, si le pegaste a un producto que la rompió en el mercado, que fue innovador, que fue disruptivo, que tu modelo de negocio es muy bueno, que tu nivel de networking es muy bueno, o qué es lo que tienes que estás haciendo muy bien, déjame encontrarlo, porque de ahí me tengo que arrancar. Ese es mi impulsor principal, pero también déjame ver cuáles son tus restricciones. Es lo que le digo a los muchachos. Por favor, nunca le digan a tu jefe, nunca le digan a la empresa, a tu cliente, nunca le digan, esto es lo que estamos haciendo mal. No, no cometas ese error de novato. Dile, he encontrado algunas restricciones. Vamos a encontrar a través de los modelos de las 8 disciplinas para resolución de problemas, el DASK-X, que es una maravilla si tu empresa es de industria, o el modelo de mejora continua, los que quieras, el Lean Six Sigma, el modelo que le aplique a tu empresa, el Team Oriented Problem Solving, lo que le aplique a tu empresa. Hay herramientas para poder resolver problemas, pero identifica por descarte, ya una vez que tienes tu estructura bien entendida, identifica cuál es el mayor problema. Lo que decía Elijah Goldratt, cuál es la mayor restricción.
atácala, mete la ingeniería, resuélvela y luego vuelve a medir para que encuentres a dónde se fue o si sigue siendo ella y aplícale otra vez en lo que decía, explota el cuello de botella, para que entendamos que en una organización solamente hay un cuello de botella que determina la fuerza de todo el sistema. Y de ahí te vas al siguiente y al siguiente. Obviamente, si estás en un proceso y tu proceso está en un departamento o en un área funcional, entonces ahí identificas, mides y atacas las restricciones, pero no solamente te tienes que dedicar a eso, también tienes que identificar las cosas que estás haciendo bien para hacerlas mejor, porque eso es lo que te va a impulsar. Entonces, a lo que nos dedicamos en Equipo Mabrieno o los consultores, o tú y yo que somos gestores de la estrategia, gestión estratégica, gestión empresarial y gestión de la mejora continua y gestión del desarrollo tecnológico. Es lo que tú y yo hacemos. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar hallazgos que están basados en virtudes, restricciones y omisiones. Esas están aquí, son los lastres que nos tienen aquí. Si botamos los lastres y le metemos un voz a los impulsores, que son nuestros atributos de mayor virtud, y los aventamos hacia arriba, ¿qué crees que va a pasar? Vas a dar un salto cuántico. ¿Y sabes eso qué representa? Mucha rentabilidad, mucho dinero, porque dice el de Lean Thinking, Jim Womack. Jim Womack dice que el 70% de las actividades de los procesos de una industria productivos son desperdicio. Y bueno, y los de administración dicen, bueno, tal lo menos nosotros los de administración no estamos en el 70. Dicen, no, los de administración, los procesos de servicio están en el 80. ¿Cómo? Entonces, le dio un significado a lo que dice Pareto, que el 80% de las actividades no aportan valor a las organizaciones. Y de repente te das cuenta de que se te perdió algo, de que estás llamando para que te recuerden, de que se te olvidó, que no pudiste atención, que, híjole, tantas cosas que reuniones y reuniones para ponerse de acuerdo. eh, y, y no aplicamos lo que ya dijimos, nos ponemos, es como una de las reglas que ponemos en la fase de implementación de los modelos de operación a procesos. Ahora sí, a nadie lo queremos ver frente a una computadora, vámonos al piso y ahí implementamos, es implementar, es la ejecución. Nada más los lunes en la mañana y los viernes en la tarde está permitido que nos pongamos a hacer reportes y hacer programación y alimentar bitácoras y a poder presentar resultados para poder resolver cosas, pero cada quien ahora sí se dedica a la ejecución. La ejecución tiene dos reglas, ya cuando se hace todo este modelo de procesos, dos reglas importantes. La primera es ser implacable. O sea, y ser implacable no es ser ni grosero, no, es cumplir con lo que ya acordamos, a través del cumplimiento ejemplar de los directivos, de lo acordado. Y lo segundo, que es la que me encanta y es mi consentida por mucho, es el esmero en los detalles. Ya cuando vas a implementar, esmérate en los detalles. A lo largo de estos cursos, de este curso, vamos a dar un montón de tips, señores, porque lo que más queremos es presentarles todo. De repente me dijeron, oye, pero es que en el webinar dijiste ya casi todo. Pero bueno, vamos a ir a la profundidad. Dije el qué, pero el cómo es el que te estoy dando y con un sustento importante. ¿Por qué? Porque, créeme, la necesidad de procesos se vuelve cada vez evidente, más evidente en las organizaciones. Lo hemos notado mucho. Pero la gente quiere indicadores, quiere procesos, pero no quiere pagar el precio por tomar un curso práctico e implementarlo. Es decir, a ver, aquí están los documentos, aquí está esto, aquí está la guía y la gente que llega y que me llega a contactar para decir, oye, Mario, tengo una duda con esto. A todas le respondemos con todo gusto, con los tiempos que de repente nos da, pero para poderlo lograr. Entonces, ¿tú en dónde te encuentras? En las empresas en las que has estado, ¿en dónde se encuentran? ¿Son eficaces? ¿Son eficientes? ¿Ya tienen controles? ¿Ya son repetidas? ¿Ya aplican la gestión de la capacidad organizacional para poder aprovechar y optimizar los recursos? ¿O ya son managers? ¿Ya son administradas a través de la inteligencia, la coordinación con bitácoras, con sistemas, con
o ya son de alta como le llamábamos, de clase mundial, las optimize, que ya tienen una medición de la optimización de los recursos para poder generar nuevos motores de monetización para sus empresas a través del conocimiento organizacional. ¿En dónde se encuentra la empresa? La clave de aquí para acá está en la organización, la estructura y en los sistemas, donde el componente vital son los indicadores. Eso es lo que más o menos ven. Muy bien, vámonos a la siguiente. Ya vamos a casi terminar el día de hoy para poder pasar a las preguntas y respuestas. Espero dejar unos 15 minutitos de preguntas y respuestas, pero ya saben, si tienen alguna pregunta y que la quieran compartir, porque este grupo que hicimos de WhatsApp también es un grupo donde que nos pueda servir de networking. No somos muchos, ya vimos que no somos muchos, pero creo que oportunidades laborales, proyectos, colaboraciones, lo que sea, lo dejo ahí el grupo, como el grupo anterior que tuvimos. Todavía ya les daré la noticia porque ya en la última clase les voy a presentar lo que queremos hacer para cerrar el año, porque queremos dar 2 cursos y se los voy a poner a su consideración para ver qué les parece, por 2 elementos que creo que son importantes para cerrar el año con buena fuerza y que el 2024 sea un año diferente, sea un año muy bueno. Muy bien, ahora el 1.3 nos habla de, bueno, ¿qué tipo de empresas estás hablando, Mario? ¿Dijiste qué tipos de empresas por sector industrial, por sector económico? Pues nada más vamos a ponerlas de referencia. Tenemos sectores económicos y tenemos 5 sectores. El primario, que es la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, la extracción, por ejemplo, es el primario. Aunque bueno, la extracción y la minería son como primos hermanos. Eh, y ahora la pesca, pues ya también hay granjas de peces, ¿no? Hay cosas por el estilo muy interesantes. El sector secundario, que es la transformación, es decir, la construcción, por ejemplo, la manufactura, la industria, la producción, es el sector secundario, la máquina y herramienta, los procesos industriales. El sector terciario, que se me hace yo nací en como ingeniero industrial, pero a muy corta experiencia me llevaron a que me pareció muy interesante. El sector de servicios, servicios de desarrollo tecnológico, servicios financieros, servicios de distribución y logística, de transporte, de comercio, de distribución. El cuarto sector, que es el que me robó de la manufactura, la investigación y la tecnología en el CONACYT, en el Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología, en los centros de investigación, el desarrollo tecnológico. Y ahí me fui convencido de que el problema de nuestro planeta no son los recursos, tenemos muchos recursos. Lo que necesitamos es desarrollo tecnológico para un uso no indiscriminado, para un uso responsable, respetuoso del medio ambiente, de nuestro entorno, porque se puede hacer a través de muchísimas cosas que ya existen. Hay un libro que me encanta, que es de Peter Diamandis, que se llama Abundancia, y hace concursos, o hizo concursos cuando escribió ese libro, y la tecnología, es un libro de hace 10 años o 12. La tecnología que se utiliza para limpiar la marea negra cuando hay derrames de petróleo en el mar es una tecnología que tiene más de 40 años. Y él dijo, ¿cómo puede suceder que no tengamos tecnología para limpiar el mar? ¿No? Entonces puso en un foro, ayudado de este maravilloso internet, en un foro puso un premio muy grande. eh, Él es compadre de Elon Musk, ya se imaginarán, y de esta clase de gente que hace proyectos muy locos. Eh, y hizo este concurso para poder poner quién iba a poder hacer el diseño de una tecnología nueva a través del desarrollo tecnológico basado en la ciencia aplicada, no la ciencia primaria, la ciencia básica, sino la ciencia aplicada, hacer un desarrollo tecnológico para poder hacer una tecnología que limpiara de manera más eficiente el mar de estas grandes manchas de marea negra. Y esto salió por la British Petroleum de hace muchos años, que tuvo
un derrame muy grave en el Golfo de México. Y ganaron unos tatuadores de Las Vegas, ¿no? Porque pues también tenían ese conocimiento y tatuando y todo eso se retiraron porque no había trabajo en eso y porque nadie les quería comprar sus proyectos, lo presentaron y dieron al cabo. Entonces, eso por un lado. En otro ejemplo que hace Peter Diamandis en su libro, habla de una mina, de una montaña muy grande que tenía mucho oro, pero que ya no le encontraban y ya era más caro el gasto de operación, la maquinaria, el refaccionamiento de esta maquinaria, de herramientas, el costo de la gente, los sindicatos y todo el gasto que tenían, que ya no era, pero para nada rentable mantener la mina de oro. Entonces tenían planos, tenían estudios topográficos, geológicos, todo lo tenían, pero que pues ya decían, no, pues ahora por dónde escarbamos, no, lo que encontramos no es suficiente para poder lograr y que sea esto rentable. Y llegó Peter Diamandis y les dijo, a ver, vamos a hacer un concurso. Vamos a subir todo esto a un foro y vamos a poner a nivel mundial a los mejores estudiantes y profesionales de minería, de geología, de esto, que a través de modelos matemáticos, de algoritmos, de modelos estructurados de datos, en ese entonces, te estoy hablando hace 15 años, de data science, que empezaba en ese entonces de manera con un apogeo mucho más fuerte, y de repente unos estudiantes de Rusia se ganaron el premio porque les dijeron, mira, con todo esto, escárbenle acá. Y pues dijeron, a ver, escarbaron y rentable todo y ellos ganaron un super premio. Entonces, el conocimiento, la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico para alimentar la innovación y la creatividad, que es decir, el modelo I más D más I, investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Es una de las partes importantes que nos toca hacer acá, pues todos desarrollan a través de indicadores, desarrollan modelos estructurados de datos que nos puedan permitir lograr hacer decisiones, identificar cosas, generar actividades, tomar alternativas. Por eso dice Isaac Newton, ya ve que les dije, el management es la aplicación de la inteligencia a las organizaciones, pero de repente pregúntate, a ver, ¿y qué es la inteligencia? Yo me puse a estudiar qué era la inteligencia, encontré las nueve inteligencias y la inteligencia emocional, la inteligencia instintiva, las células y muchas cosas, pero la inteligencia intelectual, esta del IQ, del coeficiente intelectual, que a través del proceso cognitivo, que es la percepción, la memoria, análisis y síntesis, y llegamos al cuarto elemento. El cuarto paso del proceso cognitivo es la generación de alternativas o resolución de problemas. Entonces ahí Isaac Newton tiene una frase que dice, la inteligencia es la capacidad, ojo con la palabra, la capacidad de la mente del ser humano, ojo con la palabra, porque no dijo del hombre, dijo del ser humano. Dice, la inteligencia es la capacidad de la mente del ser humano para abstraer la esencia de las cosas y generar alternativas. Ahora junta las dos, la inteligencia con el management. El management, la capacidad de aplicar esa abstracción de lo que sucede en una organización para generar alternativas. Eso es el management. ¿Y qué mejor forma de abstraer la realidad de una organización en su entorno, en su foda, en su entorno externo, en su entorno interno, en su medio ambiente, de abstraerlo, si no es a través de indicadores, pero bien hechos? Entonces, todos estos sectores económicos nos pueden servir para poder abstraer lo que sucede en ellos, tanto de manera externa en el diamante de Porter, de lo que hablaba Michael Porter, del diamante de Porter, que ahorita les van las tareas. Son 3 tareitas sencillitas que les voy a pedir que hagan muy rápido para poder tener materia de, de trabajo para este día jueves y hacerlo bien digerible todo esto. Tarea número 1. Por favor, métanse a Wikipedia, al Google y pongan tipos de estadística. ¿Cuál estadística existe? Hay muchos, ¿no? Hay como 6, pero las dos principales van a encontrar la estadística descriptiva y la inferencial. Nada más estudien qué es eso.
Les voy a compartir el artículo de las 7 herramientas estadísticas de la calidad de Karo Ishikawa, que escribió su libro Control Total de Calidad hace muchos años, en 1989, el año que murió. Y que en la portada de su libro dice, bueno, en la primera página, en la primera de forros, como le llaman, dice, en mi experiencia he encontrado que las 7 herramientas estadísticas de la calidad bien aplicadas pueden resolver el 95% de los problemas de una organización. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir, maestro Ishikawa? Que con las 7 herramientas estadísticas de hoja de control, diagrama de dispersión, histograma de frecuencia, diagrama de Ishikawa, diagrama de Pareto, puede resolver el 95% de los problemas de una organización y son las herramientas básicas. También hay las herramientas administrativas de la calidad. Entonces, estas dos tareas, primero investigar nada más, leer qué es la estadística inferencial y la descriptiva, y la otra, leer el artículo. Y ya nos vamos entonces a estudiar un poquito el tema que sigue, que es la importancia de la estrategia, que es con lo que vamos a comenzar el próximo jueves. Vamos a ver la estrategia y los indicadores para poder decir, a ver, lo primero que quiero saber es qué quieres medir. Y aquí la frase que me encanta de Michael Porter, de uno de los autores estrategas más importantes que ha tenido nuestra contemporaneidad, que él dice, todas las empresas, grandes y pequeñas, organizaciones públicas o privadas, en su modo natural de operar llevan a cabo cierto proceso de planeación, entendido este como una anticipación a los eventos que se estiman o que desean que ocurran en el entorno de su empresa, así como en el interior de su empresa. Es decir, todos los directivos tienen en su mente una estrategia, lo que quieren lograr y lo que quieren controlar. Todos tienen una estrategia, pero esta estrategia, Gartner, una de las empresas consultoras más grandes que existen, dice que el 88% de las empresas no tienen una estrategia actualizada y no está formalmente establecida. Pero dice, el 97% de todas las empresas no tiene una estrategia, a lo mejor la tiene, pero no está actualizada, no está, no es explícita y aparte no está bien desplegada, no está bien comunicada. Entonces, solamente el 3% de las empresas tiene una estrategia actualizada y definida. Y eso lo decía antes de la pandemia. Después leí un artículo de Gartner que dijo ese porcentaje ya no es, ¿eh? Ya son más las que no la tienen actualizada, porque la pandemia nos enseñó que teníamos que actualizar nuevamente la estrategia a todas las empresas. Obviamente hubo un porcentaje muy pequeño, como del 3% de las empresas, que tuvieron un crecimiento exponencial porque se aprovecharon pues, del estado que nos causó la pandemia, ¿no? Pero vaya, esta estrategia es con lo que quiero que nos quedemos para la próxima reunión que va a ser este jueves. Yo muy temprano el jueves